Para mí es un gran gusto presentar al doctor Jorge Vargas, que va a dar el seminario de geometría hoy, y nos va a hablar de grandes hilos en representaciones de grupos. Bueno, la verdad que estoy más que agradecido que me hayan invitado. Hace 2 años que no agarro la tiza, salvo para hablar con un coautor por un ratito. Así que el año pasado me invitaron al Congreso de Nicolás y justo tuve que hacerme un tune-up, así que no pude ir. Y bueno, tuve que hacer un tune-up. Nada más que eso, pues. Bueno, este problema de branching law es un problema que estudian, viene de la física de la década del 30 y de la geometría. Ya Hermann Weyl anduvo, para los que escuchan, él andaba en este problema. Ha dormido, se ha movido, después durmió, y quien lo revivió fuerte fue, por un lado, Prasad y Gross, motivados por teoría de números. Si ponen en internet las conjeturas de Gross-Prasad, ahí van a ver las aplicaciones a teoría de números. Y después Kobayashi, que estuvo aquí alguna vez, dio una charla fenomenal. Él comenzó en los 80 con todo. Yo aprendí del tema a través de Prasad, cuando él era estudiante graduado, que nos hicimos muy amigos. Y todavía seguimos siendo. Bueno, el problema consiste en lo siguiente. Usted tiene 2 grupos, un grupo y un subgrupo. Puede ser de Lie ambos. Y pi, una representación. Bueno, empecemos. Un ingrediente primero. Entonces tome un grupo S, grupo de Lie. Entonces todos saben lo que es una representación de S en un espacio de Hilbert. Representación unitaria en Hilbert. Hay un concepto de irreducible y no irreducible. Irreducible si no se puede partir en pequeños pedazos, y si no, es reducible. Entonces esto se escribe, uno escribe el B como la suma de los Z cerrado, S invariante, y la acción de S en Z irreducible. Si no sabe en dimensión finita, no, esto es superfluo. Más el ortogonal a esto. Siempre se puede escribir así. Y entonces el problema es encontrar los Z. Hoy en día, Z, los irreducibles de un grupo, nilpotentes, se los conoce bien. Hay una teoría de Kirillov. De los grupos compactos de Lie, también se lo conoce. De los grupos semisimples no compactos, fue completado por Bogan hace 3 años, pero el paper todavía no ha aparecido, tiene 150 páginas. Y tal preprint en internet, pero no, el referir no han terminado de leerlo. Entonces, estos ingredientes se conocen bien para los grupos que usualmente sí aparecen y en análisis armónico, de manera que el problema es bastante concreto. Por ejemplo, si toma S igual a S1 y toma la representación de S1 en L2 de S1, estas son las funciones de E a la I phi, tal que la integral al cuadrado es finita, y la acción es por traslación izquierda. Este es
solo este pedazo aparece. L2 de C1 es suma de las representaciones de dimensión 1 estas. Pero si toma S igual a los reales, la situación es muy distinta. La parte esta, S discreta, es 0. Esto es un ejercicio en el libro de Rudin. Ahí está en el ejercicio, el capítulo de transformada de Fourier, ahí está ese ejercicio. No hay subespacios cerrados irreducibles allí dentro. Y en este caso, el ortogonal es la integral directa de las representaciones I lambda de lambda sobre lambda. La equivalencia la da la transformada de Fourier. Entonces, lo que uno quiere, dado un grupo, el branching law se refiere a lo siguiente. La data es dos grupos de Lie, si quiere. Puede ser p-ádicos también. En teoría de números son con p-ádicos. No está tan incipiente, hay mucha gente trabajando con grupos p-ádicos. Y pi, una representación de G en U de B, unitaria, e irreducible. Se la restringe y lo que busca es describir aquello pi restricta a h. O sea, lo piensa como función, como representación de h en V y la busca entender eso. Describir, ¿qué quiere decir esto? Para cada z y representación irreducible de h, calcular si on sub h de zb es no nulo. Quizás fui un poquito demasiado rápido. Dada una representación irreducible z de h o cualquier otra, lo que uno puede calcular es todas las transformaciones lineales continuas de z en b. De esas nos quedamos con aquellas que conmutan con la acción de h. Estos son los t, tal que t de z de h, digamos, de t de pi de h en b es z de h, si es t de b para todo b y h. Calcular eso, calcular los elementos de este otro espacio o dar una descripción de ellos. Calcular distinto de cero, lo mismo, eso es equivalente a esto. Pero también lo que uno quiere saber es la naturaleza de estos operadores. A veces son, ahora voy a dar ejemplos, a veces son integrales, a veces son diferenciales e integrales. Hay una variedad. No son operadores tan raros. Si escucharon hablar en los ejemplos que voy a dar de operadores de Kalman, integrales de Kalman, en general son de eso. En el mundo que yo les voy a contar. Hay un ejemplo, un caso particular de esto,
que tiene muchos problemas abiertos todavía, pero no aconsejo meterse. O sea, son de esos problemas roca, que hace 40 años, 50 años le están dando y no logran avanzar. Toma G, un grupo de Lie compacto. Digamos, H. Y toma como G el producto cartesiano de H por H. Eso es de nuevo un grupo de Lie. Ahora toma pi1 de H en V1, irreducible, y pi2. Entonces, puede hacer pi1 tensor pi2. Es una representación de H por H igual a G en U de B1 tensor B2. Acá no hay topología, es todo dimensión finita. Entonces lo restringe a H, a la diagonal. H está contenido acá como el subgrupo diagonal. ¿Está bien? Entonces quiere entender restricto a H. Escribirlo como suma de Ri, Zi, índices, representación irreducible de H. Aquí es todo dimensión finita, entonces eso. Entonces hay algo que se llama el teorema del peso máximo, que permite clasificar las representaciones irreducibles. Entonces este va a tener un peso máximo lambda 1, y este un peso máximo lambda 2. Dejémoslo un ratito esto y después voy a hacer otro ejemplo y después volvemos. El ejemplo que precisamos es, toma G de Lie compacto y fija T contenido en G un toro maximal. Entonces, y pi de G en GL de B, U de B, representación irreducible. Entonces, quiere saber pi restricto a T es como T es abeliano, las representaciones irreducibles son de dimensión 1. Y el dual unitario, bueno, es por ejemplo, si T es S1, las representaciones irreducibles son estas, C e a la I n, puntito con n en Z. Entonces, pi restricto a T lo escribe como suma de irreducibles. Suma de irreducibles. Por ejemplo, y agrupa, aquí se alcanza a ver, agrupa agrupa aquí la suma de los zetas, tal que z es equivalente a un cierto G0 más el ortogonal. Bueno, si esto es distinto de 0, se lo llama un peso de pi restricto a T. Definición.
En este caso, los que sepan peso máximo, hay toda una teoría de Costan y de otros que permite describir, no totalmente, no sé, de los más jóvenes, ¿saben lo que es peso máximo? ¿Tienen el peso máximo? No. ¿Sí? Algunos sí, bueno, entonces está. Entonces tomas lambda, el peso máximo, de y haces tomas los W lambda y tomas la cápsula convexa de esto. Bueno, si un G0 es tal que es peso, entonces G0 pertenece a esta cápsula convexa. Este es un teorema de Costan. La recíproca no es cierta. El grupo de Weyl es el W. El W, sí. Grupo de Weyl. De la reflexión generada por las raíces, ¿no? O sea que haciendo un dibujo, toma el lambda, lo pasea, le queda un poliedro. Los pesos están acá adentro. Bueno, ese es un teorema que se intenta probar en muchos otros problemas. Yo hice este ejemplito nada más, pero cuando se restringe de grupos compactos a subgrupos compactos, se trata de probar un teorema de este estilo. Que todos los pesos máximos de las subrepresentaciones están en un convexo y lo que no hay es condiciones suficientes. O sea, tiene un peso acá en la cápsula convexa que necesita para... Hay teoremas. Una es que sea igual a lambda menos una suma de raíces, entonces es peso. Bueno, entonces, volviendo a esto, toma el peso máximo, entonces lo que se puede probar, no, iba a hacer la prueba, pero lo vamos a dejar, está en Varadarajan, página 392, la multiplicidad de un pi gamma en el producto tensorial está acotada siempre por la dimensión, la dimensión de los B en pi 2 en pi 2 la multiplicidad de peso gamma menos pi 1, lambda 1, algo así, o una estrella. Está acotada por pi 2, pi gamma, no. De peso lambda 2, lambda 1 estrella. En particular saca que los gamma siempre son lambda 1 más un peso de pi lambda 2. Si lambda 1 está lejos de lambda 2, en la cámara de Weyl, esto es una igualdad. Y si tan cerquita, es tierra de nadie. Por ejemplo, V tensor B. Descomponer eso, los candidatos están, porque esto le dan los candidatos. Pero falta saber esto. Pero no aconsejo meterse ahí porque hace
Costan se lo dio como problema de tesis a cuánto alumno tuvo. Y nunca anduvo. Bueno, en calcular esto, entender esto, los ohms. Esto es lo que tienen, lo que más se trabaja. Y yo voy a hacer un ejemplo para empezar. Toma G y H compactos. Entonces, G, H compactos. T un toro maximal y acá T intersección H. Que resulte toro maximal. Entonces ahora, si toma una pi lambda, representación irreducible de G, hay una teoría que se llama Borel-Weil. Dice que esta pi lambda se realiza como espacio de secciones holomorfas. Holomorfas de cierto fibrado vectorial. Le digo más concretamente. Hay una representación C lambda tilde de T, lambda tilde relacionado con lambda. G sobre T es una variedad compleja. La estructura compleja se la arma a partir de lambda. Entonces hace el fibra, con estos dos ingredientes saca un fibrado de líneas en G sobre T, que resulta un fibrado holomorfo. Andrada está dando un curso de esto, así que resulta fibrado holomorfo. Entonces ahora él calcula las secciones holomorfas. Las secciones holomorfas, y esto es igualito a B lambda, es equivalente a B lambda. El grupo G actúa aquí, por lo tanto actúa en el espacio de secciones, y de ahí actúa en el... ¿Esas secciones holomorfas es de dimensión finita? Finita, sí. Pueden ser cero, ¿eh? Si la estructura compleja está chingueada con respecto al lambda tilde, cero. Tiene cohomología. Hay toda una elección acá. En general es con el lambda tilde arma la cohomología. Y las cohomologías salen todas nulas salvo una. Yo pongo el H0 por cuestión de tranquilidad. Bueno, entonces la representación se realiza concretamente en un espacio de secciones holomorfas. Ese es el punto. Que también eso es el núcleo del operador Box. Por el teorema de Hodge en versión delta barra. Entonces, esto también es el núcleo de un operador elíptico. Entonces ahora toma otra. Y toma una pi mu h irreducible de h. Entonces hace el mismo chiste. Tiene
el H0, G por C lambda, y tiene el H0, H por C mu tilde, en H sobre U, para realizar esta representación. Entonces, si usted quiere calcular OM de B a Z, está calculando transformaciones lineales de aquí en aquí, que son transformaciones lineales que son H que entrelazan acción de H. Bueno, y un ejercicio, hay unas notas que escribimos con Ørsted, hay una prueba. Estos T siempre son operadores diferenciales. Pero ustedes me van a decir, pero acá hay operadores diferenciales. Yo los únicos operadores diferenciales que conozco son defibrados que están sobre una misma variedad. Pero ya les cuento cómo se puede. Kobayashi generalizó ese concepto. O sea, uno puede probar que son operadores integrales, con un hermoso kernel, núcleo. Pero también son operadores diferenciales. En el sentido, ya les voy a decir. Operadores diferenciales entonces uno sabe hacer de derivar funciones de Rn en funciones de Rn. Las funciones de Rn. Acá vamos a tener funciones de R80 en R30. Entonces, ¿cómo es eso? Hace lo siguiente. Toma las funciones en R80, las deriva como derivaba siempre y después las restringe a R30. R30 está metido naturalmente en R80, aquí pasa lo mismo. H sobre U se sumerge naturalmente en G sobre T. Entonces toma un elemento de acá, es una sección definida sobre este. La deriva sin piedad acá y después el resultado lo restringe acá, puede hacerlo eso. O si no, si sabe más topología algebraica, hace el pushback, creo que se llama, pullback. Y así tiene un elemento acá. Y esos son los operadores diferenciales. Lo que Kobayashi probó es Pitre, un lituano, caracterizó los operadores diferenciales, pongámosle de Rn en Rn, de la siguiente manera. Si D es operador diferencial, el soporte de D de F está concedido en el soporte de F para toda F, en C infinito. Ese es un teorema. Vale, es una cuentita, porque si algo no está en el soporte, quiere decir que la función se anula en un entorno. Entonces las derivadas se anulan, cualquier derivada en un entorno. Entonces, si algo no está acá, no está acá. Entonces, este está en este. Entonces, el teorema espectacular, que Pitre lleva el nombre, pero le pifió con la prueba. Hay una prueba en un libro de Helgason, completa. Es, si usted tiene una transformación lineal de C infinito en C infinito de red, que satisface esta propiedad, sin continuidad, simplemente una transformación lineal que preserva soporte. Es un operador diferencial. O sea, es una suma de funciones, se lo obtiene haciendo derivadas parciales, multiplicando por funciones suaves y sumando, finito. Es un operador diferencial de orden finito. Eso se llama teorema de Pitre. Si ponen en Google hay varias demostraciones bien completas, pero la mejor es la de Helgason, dice, que está en algún libro. Entonces lo que hizo Kobayashi para definir operadores diferenciales en fibrados ahora de una variedad, tiene dos variedades distintas,
y tiene la siguiente situación. Un M, un fibrado, M' contenido en M y acá un fibrado F'. Y quiere mirar test que apliquen las secciones de F en secciones de F'. Desde el de arriba, de la más grande, en la más chica. Entonces, si preserva el soporte en aquel sentido, automáticamente toma la función, la deriva acá arriba y después la restringe. Entonces, el teoremita es que si G y H son compactos, este señor consiste de operadores diferenciales. Si uno mira los papers de los rusos, calculaban un poco, pero nunca fue escrito. Y lo mismo, este es un poquito más complicado. Déjenme hacer un poco de propaganda. Uno define pi restricta h es discretamente descomponible. O sea, tiene G, H y pi de G en U de B irreducible. Es discretamente, esta es una definición esencialmente de Kobayashi, se sabía antes, pero él la escribió bien. Si B restricto a H es solo la parte discreta. H invariante, cerrado, irreducible. Entonces, ¿cómo logra este tipo de representaciones? Esa es una pregunta. ¿Esto es abstracto o hay cosa concreta? No, hay algo muy concreto. Similar a esto. Toma, por ejemplo, GSOPQ, sí. O el grupo de Lie que usted lee. PQ o G2 o un semisimple real. Entonces acá siempre hay un subgrupo muy conspicuo. En este caso es SOP por SOQ. Aquí está S de UP por UQ. Uno lo llama K. Y acá K, maximal compacto. Ahora toma tau W, representación irreducible de K. Y hace lo que se llama la representación inducida. Son las funciones, son secciones de un fibrado, pero se puede identificar con las funciones de G en W, tal que f de gk, tau k menos 1 f de g, y g en g, k en k. Y la acción es por traslación izquierda. Dentro de esto está el L2, está el C infinito, las secciones C infinito, y están las secciones de cuadrado integrable. Esto, el L2 lo define las f, tal que la integral del módulo de f cuadrado
d de x es finita, con la medida de Haar. Entonces, Este no estará mejor porque estamos borrando con madera últimamente. ah, Porque si no, no se ve lo que es. llegó Este la- no lo borro, ¿no? No, después lo ponemos de vuelta. Tiene más fuerza. ¿Se acuerda el hornero que tenía en la oficina? Cuando salí del hospital lo vine a buscar, pero no me di cuenta que no tenía fuerza en las manos. Chao, hornero. Quedó en el suelo. Cuando lo agarré del armario para bajar. Tenía un hornero en la oficina, hermoso. Murió el hornero. Arma el fibrado, entonces, que es sobre K, tau, este fibrado vectorial, el cual tiene sus secciones gamma infinito. Se puede considerar operadores diferenciales de aquí en G sobre K y G por W' tau', otra representación. Hay ciertos operadores que se llaman hiperbólicos, otros parabólicos y unos que llaman elípticos. Operación diferencial elíptico. Estos tienen una propiedad muy especial. Cuando usted hace el L2, intersección del núcleo de D, esto es lo que se llama un reproducing kernel space. No sé cómo se dice en español, así que discúlpeme. Eso quiere decir lo siguiente. Uno puede definir de aquí, en W, fija un X en G, y entonces puede definir F es su X, evaluación. Esto aplica este espacio en W. Eso no tiene por qué ser continuo, porque es todo dimensión infinita. Esto es de dimensión infinita. Pero si estamos en el núcleo de un operador elíptico, esto es continuo. Para cada X. Esto es continuo. Aquí con la topología L2, ¿no? En este espacio, topología L2, continuo. Entonces es representable por un elemento de aquí. Es su X de F, es igual al producto escalar de F, K sub D, pongámosle, punto X L2. Esto está, la notación no está muy bien, pero... Y este señor KD punto X está en L2 lo bueno de estas representaciones, bueno, que son estas representaciones suma de una cantidad finita de irreducibles. Es un teorema de Cohn-Moscovici y son lo que se llaman representaciones de cuadrado integral. Pero lo que quiero es, volviendo acá al GH, entonces tiene la representación de G en B, y tiene para H
tiene algo similar. Tiene un L2, H, sigma, Z, intersección kernel of D tilde. Llamémosla B tilde. Otra representación que la consigue de la misma manera. Entonces, lo que uno puede probar es que OM H, B restricto H, B tilde, pongámosle Z tilde. Z tilde consiste de operadores diferenciales si, solo si, pi, la representación de G en B, es discretamente decomponible. Eso uno puede probar. O sea, este espacio son todos operadores diferenciales. Si, solo si, cuando descompone, como habíamos hecho acá, es solo de esta forma. No hay espectro continuo, lo que se llama. Lo que es mucho más fácil de probar es que si B y B tilde son armados así, todos los elementos de aquí están dados por núcleos de Carleman. Son operadores integrales y el núcleo no es un núcleo cualquiera, sino de Carleman. Esto quiere decir que el núcleo que satisface en una variable es L2. O sea, es un operador integral. Operador integral es de I, es así. Entonces, satisface el IVAC. Hay dos maneras de poner los integrales. Yo aprendí de Diodones a ponerlos así, no es que inventé nada nuevo. La variable va. Uno puede probar que estos son todos de Carleman. Eso es fácil. Esto es lo que lo da. El asunto es y un yoga que practican algunos, no a mí porque yo esas funciones clásicas no sé nada, es todo esto se puede hacer en espacios concretos de un laplaciano en algún lugar, autoespacio laplaciano, en un espacio simétrico de tipo no compacto, es escribir estos núcleos en términos de funciones especiales. Y escribir los operadores diferenciales también en términos de funciones especiales. Es impresionante las cuentas que hace. Páginas y páginas. Wow. Si uno quiere entender el otro señor, OM H B tilde en B, uno siempre puede probar, para este caso, que es un operador integral. Pero no. Sí, es un operador integral. De Carleman. Operadores integrales de Carleman. No me acuerdo si uno o dos. Y
Hay un tercer problema. Eso también, el que ha tenido éxito en esto, al calcular esto, es un alumno de Kobayashi, Nakamura. En su tesis ha hecho ejemplos de esto. Él calculó la dimensión de este espacio, porque en general es grande, no es una. Y describió los núcleos. Lo que hace es, quiere describir núcleos, entonces construye un espacio vectorial de funciones, las retuerce, las golpea un poco y saca los núcleos, los K aquellos. Este es T Kobayashi, ¿no? Sí, Toshi. No sé si está vivo el otro. El de geometría. No, sí. Usted, de vuelta, volvemos en este, o aquí con también la suma. ¿Sí? Entonces, como hicimos para el peso, aquí puede aislar. Se queda con la suma de los zetas que son equivalentes a un Z0 fijo. Y toma la clausura. Y después le va a quedar la suma de los Z no equivalente a Z0 más el otro pedazo. Entonces este es un subespacio de un espacio de Hilbert. Quiere conocer el proyector ortogonal en este show. Tiene la V, el V es concretamente un espacio de funciones que está en el núcleo de un operador elíptico. No es un espacio abstracto, sino un espacio de secciones de un fibrado que están en el núcleo de un operador elíptico. Por lo tanto, son funciones analíticas reales, acotadas, tienen una cantidad de propiedades. Las que uno... Entonces, mira este subespacio, llamémoslo VZ0. Entonces tiene de P de B en vez de Z0 el proyector ortogonal. Bueno, debido a esto, a que esto es un reproducing kernel space, esto es muy fácil probar que es un operador, P es integral. Es de vuelta integral. Para grupos compactos, cuando uno demuestra hace toda la teoría ahí, lo prueba gratis. Pregunta, ¿es P diferencial? Uno se puede preguntar si un operador que lleva secciones en secciones de un fibrado es la restricción de un diferencial. Tiene un fibrado, digamos, y tiene un subespacio, tiene el proyector. Se puede preguntar si el proyector es la restricción de un operador diferencial global. Y la respuesta es no en general. Pero si pi restricta h es discretamente descomponible, entonces P es operador diferencial de orden infinito. Acuérdense que todo elemento de aquí es infinito, pues está en el núcleo de un elíptico. Hablar de derivarlos no es pecado. Entonces, lo que uno puede probar es esto. Tenemos ejemplo. Si es discretamente decomponible, entonces P es un operador diferencial, pero de orden infinito.
Un ejemplo de esto es, tome las funciones holomorfa en el disco de cuadrado integrable. Y allí dentro está el subespacio generado por esta función. El proyector ortogonal sobre S no es un operador diferencial de orden finito, es de orden infinito. Si usted se pone a calcularlo, escribe el operador y calcula las recurrencias, no le queda otra que es de orden infinito. Es de orden finito si hace lo siguiente: toma la f, la deriva n veces, la evalúa en 0 y multiplica por z a la n. Es de orden finito en ese sentido. Pero si usted pretende que el P de f esto tiene que ser de orden infinito. Bueno, le agradezco nuevamente y no tomo más de vuestro tiempo. ¿Alguna pregunta? Pues esta perspectiva de verlo acá el primero como que son operadores diferenciales, ¿aporta algo al hecho de si es cero o no? Sí, aporta al análisis, porque hay toda una parte de análisis que yo no hablé, es describir, esto se escribe como integral directa de irreducibles. Y entonces, si esto no está, se convierte en un problema bastante algebraico. Para que sea totalmente algebraico, ahí yo mentí, necesitas multiplicidad finita, no solamente discretamente decomponible, multiplicidad finita. Y entonces ahí se convierte el problema de descomponer la representación en un problema algebraico, en el espacio de vectores K finito. Si no, o sea, dada una representación B, están los vectores C infinito, los K finito. Entonces, si esto pasa, o sea, esto no está, y hay multiplicidad finita, el problema de calcular estos subespacios es un problema algebraico. Algebraico de dimensión infinita, o sea, tener representaciones. Trabajás con los vectores K finito y la descomponés acá como suma de UH irreducible y sale. Y lo que dice estas cuentas es que si no es discretamente decomponible, hay que hacer análisis. Y eso es como hacer la transformada de Fourier, ¿no? De eso yo no hablé, pero la parte de entender este pedazo es transformada de Fourier, saber Fourier. Es generar nuevas transformadas de Fourier. Eso es un territorio bastante virgen todavía. Para el caso de estas representaciones yo probé algo que después Olafson, Harris y G lo mejoraron, pero es siempre suponiendo que algo es no nulo. El asunto es probar el no nulo, lo que queda ahí, y calcular. O sea, es hacer de vuelta transformada de Fourier para esos espacios. Y el Kobayashi ha tenido bastante éxito ya en eso con sus alumnos. Pero porque él escribe en los ejemplos que él trabaja, los casos que él trabaja, el grupo OPQ, SUPQ, y puede escribir todo en lenguaje de funciones especiales. Y este D no es cualquiera, sino lo que se llama el operador de Dirac o algunos otros cercanos.
Escribe, es impresionante las cuentas, ¿no? Función especial de varias variables. ¿Alguna